Entrevista NTN 24. El expresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de Paz, Jimmy Carter, habla en entrevista NTN 24 con Claudia Gurizati. ¿Por qué el interés en el problema actual entre Colombia y Ecuador, las relaciones diplomáticas rotas? La presidencia de Carter, ejercida entre 1977 y 1981, fue reconocida por algunos éxitos en la política exterior estadounidense. Con la defensa de la democracia y los derechos humanos como dos de sus principales banderas, Jimmy Carter logró la reivindicación de los derechos del pueblo palestino ante las autoridades israelíes, la firma de la paz entre Egipto e Israel y el apoyo a la revolución sandinista en Nicaragua, que desencadenó en la caída del dictador Anastasio Somoza. En 2002, este político del Partido Demócrata fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la resolución de conflictos internacionales y la promoción de los derechos humanos. El expresidente estadounidense fundó en 1982 el Centro Carter, una organización sin ánimo de lucro que actúa como observador en procesos electorales y como mediador en crisis internacionales. Actualmente, Jimmy Carter desempeña un papel trascendental para lograr la resolución de la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, generada por el operativo militar en marzo de 2008, en el que el ejército colombiano bombardeó un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano. La acción militar fue calificada por los ecuatorianos como una violación a la soberanía de su país, pero para el ejército colombiano se convirtió en uno de sus más contundentes golpes contra las FARC. En esta entrevista, Jimmy Carter habla sobre el proceso de facilitación para lograr la reconciliación diplomática entre Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador, relaciones rotas. Allí no estaban ellos preparándose para la Semana Santa. Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto. El legítimo derecho del Estado colombiano de combatir a un terrorista de esta magnitud se presente como una masacre contra unos arcángeles que estaban dormidos y en pijama. Tengan mucho cuidado. Es que el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Colombia y Ecuador, el gran esfuerzo por recomponerlas. Ya le he dicho, presidente Correa, le he pedido perdón por enésima vez. Lo único que le pedimos es que podamos acordar cómo vamos a combatir este flagelo. Exclusivo. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y Premio Nobel de Paz, habla con Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y del programa La Noche, sobre el proceso de facilitación para lograr la reconciliación diplomática entre Colombia y Ecuador. Dos gobiernos, dos sociedades, dos visiones diferentes, pero unidos por la hermandad. Es importantísimo, primero, porque estos dos países están compuestos por poblaciones que son hermanas, y entre ellos dos tienen que superar sus problemas para generar nuevas oportunidades. Por primera vez habla del proceso para crear el Grupo de Diálogo Binacional, una iniciativa del expresidente con más de 2 años de trabajo. Nosotros comenzamos este proceso mucho antes del rompimiento de las relaciones. Nosotros vimos que existía esta posibilidad entre Ecuador y Colombia. Revela que entregó su propuesta a los dos gobiernos para crear una hoja de ruta. Fue producto de un encuentro secreto con los dos cancilleres de los dos países en Atlanta. Hubo un punto en el que los dos cancilleres llegaron a un acuerdo conmigo, y era justamente que había que generarse un diálogo entre los dos presidentes que fuera respetuoso y que fuera amplio. Afirma que las relaciones entre los países deben fortalecerse porque enfrentan los mismos desafíos contra el crimen organizado y el narcotráfico. La droga es un problema que es compartido, que es común y que los afecta a los dos. Y es justamente esta la razón por la que se debe buscar restaurar estos acercamientos para que se trabaje de una forma conjunta para mejorar estos problemas que son compartidos. Envía un mensaje a los países de la región para que reflexionen sobre la obsesión armamentista en la zona. Aun cuando un país en particular pueda desviarse y pueda enfocarse mucho más en la enemistad, en los malos entendidos, el odio y en la crítica del uno del otro, eso afecta a toda la región. Por eso es tan importante que para todos nosotros, que tenemos una misma influencia, combinemos todos nuestros esfuerzos para que trabajemos con los líderes soberanos de estos países para que encontremos puntos de encuentro y para salir adelante mirando el futuro.
Propone ser el intermediario con Barack Obama para que el presidente de Estados Unidos acepte la invitación de los países de UNASUR. Si 3, 4 o 5 líderes en Sudamérica dicen que quieren tener una reunión con el presidente Obama, yo pienso que él estaría dispuesto a ver cómo se reúne con ellos y al mismo tiempo yo también quisiera actuar como intermediario, como facilitador. Colombia y Ecuador, relaciones rotas. Colombia y Ecuador, el gran esfuerzo por recomponerlas. Aquí comienza Entrevista NTN 24. Bienvenidos. Es un verdadero honor, señor presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, por concedernos esta entrevista para todo el público latinoamericano. Es un placer igualmente, gracias. Conocemos su gran interés, señor presidente Jimmy Carter, en los asuntos de América Latina, pero queremos saber particularmente por qué el interés en el problema actual entre Colombia y Ecuador, las relaciones diplomáticas rotas. Bien, mi interés comenzó cuando yo era presidente y estaba en la Casa Blanca. En ese entonces los países latinoamericanos contaban con muchas dictaduras, en Chile, en Argentina, en Ecuador, también en Perú e incluso en Paraguay. En ese entonces nosotros empezamos un programa de derechos humanos que nos introdujo en un proceso para conocer mucho más esas democracias. Y desde ese entonces me generó un gran interés este aspecto. Y además, al mismo tiempo, yo también estaba dictando un curso en la Organización de los Estados Americanos en la que expresamos nuestra preocupación por esta situación. Y desde entonces nosotros siempre hemos buscado que prospere la paz en la región y sobre todo en Latinoamérica. Colombia y Ecuador rompieron relaciones en un deterioro paulatino que se vivió en esas relaciones diplomáticas. ¿Cómo vino la idea? ¿De dónde nació la idea de convocar a un grupo de la sociedad civil, colombianos, ecuatorianos, para trabajar en este grupo de diálogo binacional y lograr esos entendimientos en vez de lo que nos estaba separando? Bien, nosotros comenzamos este proceso mucho antes de que se rompieran oficialmente las relaciones diplomáticas. Nosotros nos dimos cuenta de que en efecto había una falta de armonía entre Colombia y Ecuador, así que reunimos a un grupo de unas 10 personas muy distinguidas y que no pertenecieran oficialmente al gobierno de ninguno de los dos países, y nos reunimos más o menos unas 5 veces. Nosotros teníamos mucho interés de ver que los problemas se solucionaran antes de que la crisis empeorara. Sin embargo, estos eventos ocurrieron, son eventos que además son ampliamente conocidos, y en este momento la relación entre los dos países está sumamente lastimada. Y por eso es que es muy importante para nosotros que amamos esta región, que se fomente de nuevo la amistad, que se restaure el comercio, y queremos ver que ningún país tenga tanta injerencia sobre el otro. Lo que queremos es ver que cada uno asuma compromisos para que controle sus problemas internos, como las drogas, y sobre todo buscamos que los problemas también se solucionen en armonía y en cooperación. ¿Qué fue lo que realmente generó que se rompieran las relaciones diplomáticas formales? ¿Por qué no hubo espacio para el entendimiento precisamente dentro de las relaciones diplomáticas? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Por qué terminamos en este extremo en Sudamérica de dos países hermanos que compartimos una frontera, que compartimos intereses, con relaciones diplomáticas rotas? ¿Por qué? Usted sabe que parte del problema se originó cuando Colombia ingresó por la frontera y mató a un grupo de personas que estaban en relación con las FARC. Y hay acusaciones por parte de los dos países. Y desde ese entonces yo creo que el problema se ha empeorado, se ha agravado muchísimo. Hay diferentes demandas internacionales entre los dos países. Sin embargo, mi esperanza es que la OEA y otros países puedan conciliar las posiciones y puedan resolver los problemas, y sobre todo queremos que surja la buena fe para que las conversaciones permitan que se acerque y que se hable francamente sobre cuál es la solución más probable para resolver este problema. La idea también es garantizar que las personas no hagan afirmaciones apresuradas y que la crítica se convierta en un obstáculo para el éxito. ¿Por qué
las relaciones diplomáticas formales son tan importantes y sobre todo para este tipo de eventos y para este tipo de situaciones complejas, complicadas, que generan diferencias. ¿Por qué es tan importante la reanudación formal de esas relaciones diplomáticas? Primero que todo, yo pienso que la armonía es fundamental. Estos dos pueblos son hermanos, tienen una historia común, tienen oportunidades y tienen problemas que al mismo tiempo son compartidos, son prácticamente inseparables. Incluso comparten una misma frontera. Y es por esta razón que yo pienso que la frontera entre estos dos debe ser mínima, la obstrucción casi que no debería existir. Además, por ejemplo, estos países enfrentan problemas conjuntos como la producción de drogas y la ilegalidad en específico que existe alrededor de la producción de drogas. Y eso es sumamente importante. Y aún cuando pueden trabajar en armonía, cuando puedan trabajar como socios, compartiendo tácticas, seguridad, capacidades para lograr objetivos conjuntos, es importante que para llegar a este objetivo exista el respeto mutuo. Y por supuesto, siempre va a haber diferencias que son inevitables, pero que se pueden acomodar dentro de este entendimiento. Esto sin duda traería beneficios para los dos países y para Latinoamérica en general. Eso es lo que yo creería. De hecho, mi esperanza es que tengamos líderes inteligentes, que sean sabios y que logren el éxito en problemas que yo pienso que realmente son temporales. Y yo realmente confío en que la armonía se recupere y se recupere también el entendimiento. Dentro del trabajo de facilitación que hace el Centro Carter se han logrado muchas cosas. Ha habido muchos obstáculos, pero también hemos logrado avanzar. En el marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas, está la reunión de cancilleres, una reunión más de cancilleres en estos avances. Quisiera saber usted qué opina de la conveniencia y qué podemos esperar de esa reunión. Yo creo que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos son dos entidades que deben generar un espacio en el que cualquier nación del mundo pueda lograr resolver sus diferencias de una forma pacífica, y esa es justamente mi esperanza. Es lo que yo realmente espero que suceda con las relaciones entre Colombia y Ecuador. Hay momentos, por supuesto, en que las organizaciones no gubernamentales pueden llegar a ayudar, como el Centro Carter, por supuesto. Y justamente mi idea es buscar que se acerquen a los líderes de estas dos naciones para que se solucionen las diferencias que tienen. Al mismo tiempo, nosotros también tenemos que buscar la cooperación con las organizaciones internacionales para que ellos vengan y nos colaboren a nosotros para que al mismo tiempo volvamos a retomar la integración, para que haya más confianza, para que haya más flexibilidad, porque aun cuando nosotros no tenemos ninguna obligación oficial, nosotros debemos ayudar justamente a que haya un acercamiento para que se puedan resolver estos problemas. Está claro, señor presidente. Ahora, quisiera saber, señor presidente Jimmy Carter, ¿cómo ve usted el futuro del rol del Grupo Binacional de Diálogo que creó usted para solucionar este problema entre Ecuador y Colombia, y el rol suyo, el del expresidente Jimmy Carter? Bien, yo considero que el Grupo Binacional es un grupo de gente distinguida de ambos países que básicamente facilitó muchísima comunicación entre Colombia y Ecuador. Además, también la comunicación conmigo y con los presidentes de la región se facilitó al mismo tiempo y nos vimos por lo menos unas 5 veces. Y esto siempre es una oportunidad increíble para el futuro. Ahora bien, en cuanto a mi rol, yo no estoy buscando una participación protagónica. En realidad, mi preferencia es, como se lo dije antes, es ayudar a que los líderes por sí mismos solucionen sus diferencias a través también de los ministros de Relaciones Exteriores, pero que nadie más esté involucrado. En un segundo nivel, pienso que posteriormente también debe involucrase a la Organización de los Estados Americanos, puesto que es una organización oficial en la que ambos lados confían todavía. Además, existe una relación. Además, no podemos desconocer un proceso histórico que se ha vivido entre estos dos países, y yo no quisiera llegar a interferir en este mismo proceso histórico. Así que si yo puedo llegar a hacer algo como un intermediario no oficial, por supuesto que yo estaría dispuesto a hacerlo, pero no es mi prioridad. ¿Qué percepción tiene usted
de los dos presidentes, el presidente de Colombia y el presidente de Ecuador? Frente a este tema concreto de las relaciones entre los dos países. Well, I don't have any professional status. Yo no tengo ningún estatus profesional, yo soy parte del sector privado en este momento. Pero mi opinión personal es que ambos presidentes, ambos líderes de estos dos países que son soberanos, son personas realmente inteligentes, sabias y sobre todo cuentan con el apoyo de su gente. Además, yo también creo que pueden llegar a ser flexibles y que en el fondo no son muy rígidos en sus exigencias. Y pienso que al mismo tiempo pueden ser flexibles para buscar un punto de encuentro y pienso que los ciudadanos de estos dos países podrían buscar aceptar y podrían ayudar a que se logre un acuerdo entre los presidentes. Así que yo realmente creo que existen todas las posibilidades para lograr algo, para lograr el éxito sobre todo. Ambos países sin duda son muy orgullosos en sus posiciones y tienen una sensibilidad muy particular sobre las afirmaciones públicas que se hacen sobre ellos mismos. Sin embargo, la esperanza es que los líderes y el gobierno de estos países se esfuercen al máximo para poder resolver estos problemas rápidamente, porque a mí personalmente no me cabe ninguna duda en que ambos presidentes, además los conozco y soy amigo personal de ellos, tienen una meta clara como objetivo: la amistad, la cooperación y sobre todo resolver estos problemas que son tan difíciles. Me gustaría entonces aprovechar esta conversación que tengo con usted, señor presidente Jimmy Carter. Un mensaje para el presidente Uribe, ¿cuál sería? Y un mensaje para el presidente Correa, ¿cuál sería? Well, my best wishes, my admiration, para ellos, mis mejores deseos, mi admiración, mi gratitud y sobre todo mi gran honor por sus esfuerzos, que son muy honestos para solucionar estos problemas que son muy difíciles. La certeza, además de que la experiencia y la sabiduría son las que los llevarán a ellos al éxito. Ese es mi mensaje para los dos presidentes. El presidente Jimmy Carter sabe que hay un anuncio por hacer, un anuncio que debe venir de los dos mandatarios y que se desprende de un hecho hasta ahora desconocido. Atención a esta historia. Los periodistas de La Noche y del canal NTN 24 lograron establecer que los cancilleres de Colombia, Jaime Bermúdez, y de Ecuador, Fander Falconi, ya han sostenido 3 reuniones para buscar acercamientos que lleven a la normalización de las relaciones diplomáticas. La reunión más trascendental hasta el momento ha sido la que sostuvieron en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, con la facilitación personal del expresidente y Premio Nobel de Paz, Jimmy Carter. Durante un día entero estuvieron reunidos en grupos de trabajo buscando soluciones y propuestas. El expresidente Carter, como producto de esas reuniones, redactó y propuso un acuerdo que los cancilleres debatieron y también aprobaron en esa larga jornada. Luego, cada uno envió el borrador del documento a su respectivo presidente. Tanto Rafael Correa desde Ecuador como Álvaro Uribe desde Colombia lo analizaron y propusieron algunos cambios que ya fueron concertados. Ahora solo falta el anuncio formal por parte de los presidentes para establecer los pasos a seguir y cumplir con dicho acuerdo. Por eso hay gran expectativa por la reunión que sostendrán los cancilleres de Colombia en Nueva York en una reunión bilateral mientras transcurre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posiblemente anunciarán los pasos previos a seguir hacia una normalización que concluya con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En esta entrevista exclusiva, el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos nos explicó cómo transcurrió esa trascendental y secreta reunión entre los cancilleres de los dos países y qué espera de los mandatarios. Well, I spent a lot of time in advance studying the Hace mucho tiempo estuve estudiando las diferencias entre los dos países y desde ese entonces me armé una idea de lo que yo pensaba que era justo para ambos países, en la medida en que la integridad y la soberanía de las naciones, de ellas dos en particular, se tenía que ver respetada al mismo tiempo. Y sobre todo era importante buscar que ambos líderes se vieran respetados. Así que para ambos desarrollé una serie de sugerencias a las que tuvimos que hacerle, por supuesto, ciertas modificaciones y nos tomó un tiempo en hacerlo. Pero al final de ese día, ambos ministros de Relaciones Exteriores estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos una propuesta que podíamos trabajar al mismo tiempo y que podíamos presentarle a los presidentes. Y yo estaba esperando que ambos presidentes llegaran a aceptar esto que habían propuesto. Esto, a la larga, no fue posible por otros problemas que se han presentado y que han empeorado la situación.
que de por sí ya es mala. Pero no pienso que las diferencias sean tan grandes ahora como antes de la reunión con los ministros de Relaciones Exteriores. Y mi esperanza, una vez más, es que la Organización de Estados Americanos, primero que todo, en trabajo conjunto con los presidentes y ahora con los ministros de Relaciones Exteriores, pero también con el apoyo de las organizaciones internacionales, puedan ayudar a resolver estas diferencias. Si ellos necesitan reunirse conmigo otra vez, pues por supuesto que lo haremos. Yo estoy dispuesto a darles 1 o 2 días de mi vida por esta causa que yo realmente creo que vale la pena y sobre todo para que encontremos la reconciliación entre ambos líderes y por ende entre ambas naciones. Espere la respuesta del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, sobre el papel de Venezuela en la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. Yo particularmente no tengo ninguna evidencia de que Venezuela esté tratando de causar problemas, pero yo sé que existe esa idea. Siga con Entrevista NTN 24. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, habla con Claudia Gurizati sobre su papel como facilitador entre Colombia y Ecuador para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Las tensiones en las relaciones entre Colombia y Ecuador se hicieron evidentes con el malestar en Quito por las fumigaciones aéreas de cultivos de coca en la zona fronteriza y las constantes críticas del gobierno Uribe por la poca colaboración en la persecución y captura de los cabecillas de las FARC que se escondían del otro lado de la frontera. Marzo 1 de 2008, pero la gota que rebosó la copa fue el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes, uno de los cabecillas de las FARC en la región de Angostura, Ecuador. El guerrillero fue abatido a unos 1.800 metros de la frontera común entre ambas naciones. En la madrugada de hoy se dieron combates muy fuertes en la zona del Putumayo entre ejército colombiano y fuerzas de la FARC. Y muchos de esos combates vinieron del lado ecuatoriano, o sea, parece que las FARC incursionaron en territorio ecuatoriano, entonces hay que aclarar un poco el incidente. Hay un soldado muerto colombiano, 17 guerrilleros muertos y 11 heridos y capturados, y entre los fallecidos está el comandante de la FARC, Raúl Reyes, que es uno de los principales líderes de la FARC. Marzo 2 de 2008, el presidente Rafael Correa protestó por la incursión de personal militar colombiano a su territorio y convocó de inmediato a su embajador en Bogotá, Francisco Suescún. Hoy nos quieren involucrar con la FARC porque su campamento se encontraba en nuestro territorio. Hoy hablan de supuestos santuarios en territorio ecuatoriano, mientras que en la propia Colombia la FARC controlan vastas extensiones de territorio. ¡Cuánto cinismo! Ellos saben que es imposible controlar dichos campamentos. Marzo 3 de 2008, Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Ante los graves hechos de las últimas horas y las que califica como infundadas acusaciones de Colombia contra el gobierno del presidente Rafael Correa, no hay otra salida que romper las relaciones binacionales. Marzo 7 de 2008, en la cumbre de Río, el gobierno colombiano reiteró sus disculpas al gobierno ecuatoriano por lo sucedido en ese territorio tras el bombardeo y explicó que lo hizo para combatir al grupo terrorista, tras entregar copia de los archivos del disco duro del computador de alias Raúl Reyes que probarían vínculos de ese grupo terrorista con funcionarios del gobierno Correa. Que se acusa al gobierno de Colombia y por ese ingreso al territorio hemos pedido perdón, lo reitero, de ingresar al territorio ecuatoriano, pero nada se dice de las FARC. Queridos colegas, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas, colegas, compañeros, compatriotas latinoamericanos. Con un apretón de manos y el compromiso de investigar las pruebas entregadas por Colombia, al parecer había quedado superado ese episodio, pero no fue así. Estas imágenes fueron premonitorias de lo que pasaría con las relaciones entre los dos gobiernos. A la tensión se sumó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su discurso incendiario que atizó más la hoguera. El gobierno de Colombia, lamentablemente, lo que quiere es la guerra. Mientras tanto, el Centro Carter, con el expresidente y Premio Nobel de Paz Jimmy Carter a la cabeza y un grupo de 20 destacadas figuras de ambos países, buscaban puntos de acercamiento entre los gobiernos Correa y Uribe. Este grupo binacional lleva ya más de 3 años trabajando para lograr la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Para Correa y su gobierno, el bombardeo al campamento de Reyes en territorio ecuatoriano fue una de las agresiones más graves contra un país en la historia de América Latina. Junio 29 de 2009. Un juez de Sucumbíos, Ecuador, dictó orden de captura preventiva contra el exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por su responsabilidad en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio de ese país. La petición del juez de Sucumbíos fue rechazada por la Interpol por violar el artículo que prohíbe utilizar las capturas para temas políticos, militares, raciales o religiosos. Otro de los puntos que tiene alejados a los gobiernos de Quito y Bogotá tiene que ver con el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que permitiría a militares de ese país operar desde 7 bases colombianas. Agosto 28 de 2009. El tema de las bases colombianas fue llevado a la cumbre de UNASUR, que sesionó en Quito, Ecuador, el 3 de agosto. Ante la inasistencia de Colombia, se citó para el 28 de agosto una cumbre extraordinaria en Bariloche, Argentina. Allí sorprendió el tono que utilizó el presidente Correa para con su homólogo Álvaro Uribe. Independientemente de nuestras simpatías, diferencias personales, etcétera, usted siempre en un país como Ecuador será atendido como merece. Se habló de disculpas y de la necesidad de mejorar las relaciones. Algunos analistas en la región plantean, presidente Jimmy Carter, que el problema entre Colombia y Ecuador no ha contado con otros países o terceros países que ayuden a la solución, que hay terceros países interesados como Venezuela en generar es la contradicción. ¿Usted cómo analiza eso, esa posibilidad de que pueda ser así? Yo particularmente no tengo ninguna evidencia de que Venezuela esté tratando de causar problemas, pero yo sé que existe esa idea. Yo pienso que la relación de Venezuela con Ecuador es mucho más amistosa comparada con la que tiene con Colombia. Y además, yo sé que en el pasado han sido las relaciones mucho mejores entre el presidente Chávez y el presidente Uribe. Pero al mismo tiempo, yo creo que los 3 países están unidos independientemente de cualquier tendencia política, económica o cualquier término de seguridad. Porque de una u otra forma ellos, como le había dicho, enfrentan problemas en términos de drogas. Así que si logran controlar, por ejemplo, esta amenaza que representa las drogas para estos países, se ayudarían a resolver los problemas de los 3. Pero de una u otra forma hemos visto cómo cada uno de los líderes de estos países ha elegido y ha tomado elecciones propias por su gente. Y tenemos que tener un cierto grado de entendimiento, porque de una u otra forma ellos tienen una presión a nivel de su territorio y sobre todo, independientemente de esa presión, lo importante es que se busque el entendimiento colectivo. Yo personalmente no estoy juzgando las motivaciones de los venezolanos porque no las conozco. Yo pienso que ellos también quieren ver la armonía, la cooperación y la amistad. Sin embargo, yo sé que ellos también preferirían menos tensión porque, pues, sin duda, eso significa un beneficio para los 3 países. La preocupación del gobierno de Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico en América Latina quedó evidenciada una vez más luego de que el Departamento de Estado norteamericano publicara su informe anual sobre la cooperación internacional de otros países en la lucha contra las drogas. En el documento que se conoció esta semana, el gobierno de Barack Obama desertificó a Venezuela, Bolivia y Birmania en su tarea de combatir la producción y el tráfico de narcóticos. Sepan los narcotraficantes de Colombia y los yanquis, que son bastante, porque el primer país, el gran culpable de la gran producción de droga y del gran tráfico de droga en el mundo se llama Estados Unidos. Los gobiernos de Caracas y La Paz desestimaron el informe e incluso el presidente Evo Morales aseguró que Estados Unidos no tiene autoridad moral para cuestionar la lucha contra las drogas. Estados Unidos ya no aporta plata como antes en la lucha contra el narcotráfico. Y por tanto no tiene ninguna autoridad ni moral para cuestionar la lucha contra el narcotráfico. Las llamadas certificaciones de certificación ya es normal. Cuando le conviene certifican, cuando no le conviene desertifican. Pero ¿por qué no se certifica? ¿Cómo en Estados Unidos si está bajando o no está bajando la demanda? Para expertos en el tema, la inclusión de Venezuela y Bolivia en esta lista negra no es una sorpresa. En el caso del gobierno del presidente Chávez, lo anteceden varios informes del Departamento de Estado que advertían la preocupación de Estados Unidos por este tema en Venezuela. El 27 de febrero de este año, el gobierno norteamericano señaló en un documento sobre rutas de narcotráfico la importancia y el incremento que había tenido Venezuela en los últimos años como plataforma para el transporte de droga. Según el informe, el tráfico de droga en Venezuela pasó de 50 toneladas en el 2002 a 250 toneladas en el 2007.
También cuantificaron que entre enero y junio de 2008, 116 toneladas de droga pasaron por ese país, 28 a través de rutas marítimas y 87 por vía aérea. Bolivia fue desertificada el año pasado por el gobierno de George Bush, lo que generó una crisis diplomática que culminó con la expulsión recíproca de los 2 embajadores y la salida de la paz de la Oficina Norteamericana Antidrogas, DEA. Además, en agosto de este año, el informe sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos del Departamento de Estado señaló a este país sudamericano como el tercer mayor productor de cocaína en el mundo, con unas 115 toneladas anuales. Está claro que detrás de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo hay intereses del imperio. En esta sala yo recibí al presidente Uribe las semanas pasadas y me dijo textualmente que le va a entregar el acuerdo que tiene Colombia con Estados Unidos. Y no me entrega hasta ahora. Y en Bariloche se comprometió a entregar la documentación a todos los países de Sudamérica. Acabo de informarme mediante el canciller, no entregó ninguna documentación. Y dijo además de eso, si Estados Unidos no autoriza la entrega de esa documentación, ¿no nos entregará? Esa es una prueba clara de que hay un sometimiento del gobierno de Colombia hacia la administración de Estados Unidos. Sin duda, este tema caldea nuevamente los ánimos en la región, pues el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reaccionó al informe diciendo que estudia la posibilidad de derribar aviones colombianos que transporten droga. Me están proponiendo algo que estamos estudiando. Esto es algo duro. Hay países que lo tienen. Autorización para derribar aviones. A mí no me gusta la idea, pero la estoy pensando. Frente a este y todos los desafíos que tienen los países de América Latina, ¿cambiarán las relaciones entre Estados Unidos y los países de la región durante el gobierno del presidente Barack Obama? En esta entrevista exclusiva de NTN 24 con el expresidente Jimmy Carter, él nos hace la siguiente reflexión. La respuesta es sí, definitivamente. Yo creo que ha habido un buen progreso desde que el presidente George W. Bush dejó la Casa Blanca. Yo particularmente estoy muy familiarizado con lo que sucede en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado y sé realmente cuál es la actitud en relación con los distintos gobiernos de Latinoamérica y en Sudamérica en general. Pienso que estamos ahora mucho más abiertos a adaptarnos a ciertas diferencias. Yo pienso que ha habido problemas en algunos países y se han hecho afirmaciones negativas acerca de Washington y además yo creo que son innecesarias y que incluso pueden llegar a empeorar cualquier problema. Pero al mismo tiempo yo no tengo duda de que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, no tengo ninguna duda de que ellos pudieran llegar a extenderle la mano a Washington. Así que al mismo tiempo yo pienso que esa respuesta puede ser positiva. Mi esperanza, insisto, es que logremos cementar un compromiso en este gobierno para que haya mucha menos interferencia, para que el nivel de influencia en la comunidad política de cada país se reduzca en comparación con el pasado. Yo pienso que es fundamental dejar que la gente tome sus propias decisiones acerca de quiénes tienen que ser sus líderes y una vez esto se logre a través de las elecciones libres, debe regresarse a la amistad y a la claridad y además debe fomentarse el acuerdo y el acercamiento hacia Washington, hacia esos líderes que han sido oficialmente elegidos. Espere la respuesta del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a la obsesiva carrera armamentista en América Latina. Cuando un país en particular pueda desviarse y pueda enfocarse mucho más en la enemistad, en los malos entendidos, el odio y en la crítica del uno del otro, eso afecta a toda la región. Estamos presentando Entrevista NTN 24. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, habla con Claudia Gurizati sobre la invitación de algunos países de UNASUR a Barack Obama para conversar sobre las relaciones de la potencia mundial con América Latina. El acuerdo que pretende firmar Colombia y Estados Unidos para que militares de ese país operen en 7 bases de las Fuerzas Armadas colombianas no solo generó una andanada de críticas en toda la región. El anuncio de este convenio de cooperación militar, las fuertes reacciones que despertó y la negativa del gobierno de los Estados Unidos para discutirlo también dejaron de manifiesto un pulso de poder entre UNASUR y la OEA. A pesar de que en ambos organismos hemisféricos tienen asiento todos los estados de Sudamérica, UNASUR, impulsada bajo el liderazgo del presidente de Brasil,
se ha consolidado como una importante instancia diplomática para discutir los temas que le competen a los países que la conforman. De esta forma, la Organización de Estados Americanos, en la cual sí tiene participación y voto los Estados Unidos, ha venido quedando marginada de importantes debates como el que generó el nuevo acuerdo militar que buscan firmar Colombia y Estados Unidos. En ese contexto se enmarca la conversación telefónica que el pasado 21 de agosto sostuvieron los mandatarios de Brasil y de los Estados Unidos, la cual fue reseñada por las principales agencias de noticias de América Latina. En esa comunicación, el presidente Lula da Silva le propuso a Barack Obama una reunión con los otros líderes de UNASUR para discutir dicho convenio de cooperación militar. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, aseguró que el mandatario estadounidense expresó que evaluaría la posibilidad de concretar esa reunión. Sin embargo, 4 días más tarde, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano señaló a través de la agencia EFE que los Estados Unidos no era miembro de UNASUR y que por lo tanto no tenía planes de enviar a ningún representante de su gobierno a la cumbre extraordinaria que días después tenía prevista ese organismo hemisférico. No obstante la negativa, el gobierno brasilero volvió a insistir. Creo que debemos provocar una buena discusión con Estados Unidos y con el presidente Obama para discutir cuál es el papel de Estados Unidos para Latinoamérica. A la declaración del presidente Lula da Silva en la cumbre extraordinaria de UNASUR, realizada el pasado 28 de agosto en San Carlos de Bariloche, Argentina, se sumó el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En función de ese informe, pidamos una reunión con el presidente Obama, porque, queridos colegas, como presidente pro tempore de UNASUR, que podríamos definirla como la Unión, de hecho su nombre indica Unión de Naciones del Sur, de conglomerado de naciones hermanas, me preocupa mucho y diría, no puedo aceptar que un documento militar de Estados Unidos nos trate todavía como colonia y patio trasero. Minutos antes, el presidente Hugo Chávez había presentado un documento al que denominó el Libro Blanco y que, según él, revelaba que la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas era una estrategia global de dominación. La razón de que, se estén instalando esas bases en Colombia. Horas más tarde, el Pentágono desmintió la veracidad de este documento, argumentando que su información era exclusivamente de carácter académico. No obstante, el mandatario venezolano aceptó la petición hecha por su homólogo ecuatoriano de invitar a una reunión con UNASUR al presidente estadounidense Barack Obama. A mí me parece totalmente pertinente, es lo menos que debemos hacer. Para algo tenemos el Consejo de Defensa, ¿no? Y no para qué lo tenemos. El gobierno colombiano no estuvo de acuerdo con que el presidente Barack Obama fuera citado a una nueva cumbre de UNASUR y reivindicó el papel de la OEA como organismo diplomático para dirimir estas diferencias. Tampoco nos parece que debamos llamar a cuentas al presidente Obama. El pasado martes se unió el Consejo de Seguridad de UNASUR. En esa reunión, nuevamente, el tema principal fue el acuerdo militar anunciado entre Colombia y Estados Unidos. Esta vez, Venezuela exigió a Colombia que mostrara el documento de dicho convenio militar. Colombia se ha negado, a pesar de que 11 países en Sudamérica estamos de acuerdo, Colombia se ha negado a asumir esta garantía. Una vez esté firmado, lo podemos compartir, pero que compartamos todos los acuerdos, sin excepción alguna. Por eso, y ante la reiterada invitación de varios mandatarios de UNASUR, ¿aceptarán el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, la invitación? Se lo preguntamos también al expresidente Jimmy Carter. Esto nos dijo. I think the civil society ought always to be Bien, yo pienso que la sociedad civil siempre debe conocer cuáles son sus oportunidades específicas. También los líderes académicos y los empresarios deben ayudar a construir y a mejorar esa falta de armonía política, porque de una u otra forma ellos ingieren en temas tan importantes como el comercio. Ellos saben precisamente qué es lo que pasa en la sociedad civil, incluso con mucho más detalle de lo que puede llegar a serlo un gobierno. Ellos son un agente razonable, así que eso sin duda debería tenerse en cuenta. Yo particularmente no tengo una duda en particular sobre si 3, 4 o 5 líderes en Sudamérica dicen que quieren tener una reunión con el presidente Obama. Yo pienso que él estaría dispuesto a ver cómo se reúne con ellos y al mismo tiempo yo también quisiera actuar como intermediario, como facilitador. Obama or Secretary of State Hillary Clinton
Yo no puedo imaginar que el presidente Obama o incluso la secretaria de Estado Clinton o ninguno de los líderes de nuestro país digan que no a una oportunidad para recibir y aceptar la solicitud de este tipo. Una oportunidad que también podría aprovechar Estados Unidos para manifestar su preocupación profunda por la desaforada carrera armamentista desatada en la región. Lo informaba el programa La Noche de NTN 24 el último martes. Hemos expresado preocupación sobre la cantidad de compras venezolanas de armas. Sobrepasan a las de todos los países de Sudamérica y desde luego crecen los interrogantes sobre si van a llevar a una carrera armamentista en la región. Preocupación que también manifestaba Colombia en la cumbre de ministros de Defensa y de cancilleres en la reunión de Bariloche. El caso de Venezuela. El pasado viernes concluyó la maratónica gira del presidente Hugo Chávez por Libia, Siria, Argelia, Irán, Turkmenistán, Belarus, España y Rusia. Justamente en este país negoció un crédito para continuar con su carrera armamentista. Un avión enemigo que aparezca en el horizonte a 300 kilómetros. Allá va. Además son cohetes múltiples. No es que va uno, van 10, van 20 y para allá. Ve a ver qué hace. Según expertos, estos sistemas antiaéreos son capaces de derribar incluso misiles intercontinentales nucleares, una poderosa arma que empieza a poner nervioso al continente. Dicen los expertos consultados que este sistema S-300 Anteitos 1500 tiene capacidad para rastrear varios objetivos a la vez. Puede derribar y destruir aviones de combate, helicópteros y hasta misiles ubicados a 200 kilómetros de distancia. Chávez insistió que son simplemente aparaticos para defender a su país de cualquier amenaza. En su más reciente aparición ante los medios, Chávez dijo que estos sistemas antiaéreos serían instalados en montañas, llanos, costas y bajo tierra. Chávez confirmó la compra a Moscú de 92 tanques tipo T-72B, potentes y capaces de moverse a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Pueden llevar una tripulación de 3 personas, el conductor, artillero y un comandante. Peso 41 toneladas, cañón 125 milímetros, ametralladora 62 milímetros. Quienes saben del tema aseguran que a estos tanques no les fue nada bien en la guerra del Golfo. Fueron destruidos por helicópteros Apache y aviones A-10 de Estados Unidos. Los T-72B son empleados para dominar e invadir amplios territorios. Durante los últimos 4 años, Rusia ha vendido a Venezuela 50 helicópteros de combate y 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov y 24 aviones caza Sukhoi 30 como este o como este. A esta carrera armamentista de Chávez, adicionalmente se suma un convenio con Irán para la generación de energía nuclear. También el programa La Noche de NTN 24 expuso el tema del armamentismo de Brasil. Nicolás Sarkozy, el presidente francés, confesó el interés de su país de llegar a un acuerdo con Brasil para fabricar en este lado del hemisferio aviones caza de combate Rafale de la misma generación de los aviones Sukhoi que adquirió recientemente Hugo Chávez en Rusia. Este es el avión caza de combate Rafale, 2.170 kilómetros por hora, 1.600 kilómetros radio de combate. Es útil en operaciones con bombas dirigidas, misiles aire-aire a corto, mediano y largo alcance. Puede disparar cohetes con alta precisión. El acuerdo militar entre Brasil y Francia incluye la adquisición de 50 helicópteros, 4 submarinos de ataque Scorpion y uno de propulsión nuclear que puede pasar semanas, incluso meses, sin subir a la superficie. Quiero terminar, señor presidente Jimmy Carter, pidiéndole una reflexión para los países de América Latina. Tenemos muchos desafíos, desafíos como el narcotráfico, desafíos como el terrorismo, desafíos como la corrupción, la pobreza, las mismas instituciones democráticas que deben ser afianzadas, y estamos en una carrera armamentista. ¿Cuál debe ser esa reflexión para la región, para que nos entendamos, para que no sigamos en este mar de contradicciones? Pienso que en primera instancia es fundamental recordar que en Sudamérica, en América Latina, todos los países son muy diferentes y nosotros tenemos la tendencia a olvidar que cada país es único. Y eso nos hace lanzar juicios e incluso ser muy críticos los unos de los otros, mucho más de lo que se debería hacer. Venezuela, and so are the problems of Colombia inside their own country, and so are the problems of Ecuador, and opportunities as well. Los problemas de Venezuela suceden dentro de Venezuela y asimismo con los problemas de Colombia y los de Ecuador también. Así que mi esperanza es que veamos que la tensión
se disminuya con el tiempo en Latinoamérica. And threatening problems in Latin America that hasn't been overcome with democratization has been the wide range of opportunities between the richest people and the poorest people. Uno de los problemas más persistentes que no se han superado con la democracia ha sido la diferencia entre los pobres y los más ricos. Y esto es un problema que se está tratando de resolver en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en otros países que no necesito mencionar. Also the social challenges, some of which you mentioned, better education. Así que yo pensaría que ojalá esto se pudiera convertir en una prioridad mucho más elevada. También, sobre todo los desafíos sociales. Es necesaria una mejor educación, mejores oportunidades de trabajo y sobre todo también que haya un comercio mucho más abierto. Este tipo de cosas hace que la vida de todos sea mejor, aun cuando un país en particular pueda desviarse y pueda enfocarse mucho más en la enemistad, en los malos entendidos, el odio y en la crítica del uno del otro. Eso afecta a toda la región. Por eso es tan importante que para todos nosotros, que tenemos una misma influencia, combinemos todos nuestros esfuerzos para que trabajemos con los líderes soberanos de estos países para que encontremos puntos de encuentro y para salir adelante mirando el futuro. Esperamos, presidente Jimmy Carter, que en la próxima oportunidad estemos celebrando la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. Muchas gracias. Ha estado un gran placer para mí hablar con ustedes. Muchas gracias, presidente. Entrevista NTN 24.